Nuestra clase número 12 de Cristología. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón sea siempre capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos todos, queridos hermanos, después a nuestra clase. Hagamos Cristología. Hemos estado reflexionando en el capítulo 4 de este documento de Cristología y Cristología básica. Capítulo 4, recuerdan que estábamos viendo en este capítulo 4, por eso les decía yo hagamos cristología, porque es una cristología sistemática, cómo hacer cristología ordenadamente, ¿verdad? En este capítulo 4 ya vimos la cristología fundamental. Ahorita estamos en el tema Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando ya hemos analizado a este Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que vino a vivir entre nosotros, que es nuestro Salvador, que hemos visto en los misterios de su vida, pues la encarnación, la infancia, y después su vida pública, con el bautismo, las tentaciones, los milagros y la transfiguración, y el misterio pascual. Hemos visto la pasión y muerte, su resurrección, y ahora estamos viendo de su ascensión, y Pentecostés, el tema de Pentecostés. Entonces nos conectamos directamente con el tema Pentecostés en la página 26, más o menos 25, 26 o 27, porque yo he ido agregando, quitando algunas cosas que posteriormente les voy a pasar el documento ya conforme a mis audios. Entonces veamos qué dice el documento sobre Pentecostés. Pentecostés manifiesta claramente la eficacia de la fusión del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo otorgando pues con el Espíritu Santo ese don de su Espíritu de una manera más plena a toda la iglesia entera, que es poder santificador. El Espíritu se manifiesta como alma de la iglesia. Hicimos un comentario muy bonito, ¿verdad? El alma de la iglesia. Como el corazón de aquel cuerpo misterioso formado por todos los creyentes. Todos los creyentes, este cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? En el que Jesús, él mismo, es la cabeza. Él es el que suscita los carismas a través de su espíritu, ¿verdad? También recordemos que desde el día de la resurrección, Jesucristo se le presentó a los discípulos y sopló 2 veces sobre ellos y les decía: reciban el Espíritu Santo. Finalmente, entonces, Pentecostés revela de una manera concreta todo el alcance de la misión que Cristo ha confiado a sus discípulos el día de la ascensión. Recordemos el día de la ascensión que le dijo Jesús a los discípulos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, 19, ¿verdad? Le dice Jesús, se me ha dado todo poder, ¿verdad? Dice Jesús a los discípulos. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso, dice, yo los envío. Vayan a todo el mundo y hagan discípulos míos a toda la gente. Bautícenla en el nombre del Padre, del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, de una forma concreta, el alcance universal que Jesús le da a la iglesia para transmitir pues esa virtud de su pasión, su muerte, su resurrección, su vida, todo su ser, que Él es el Salvador,
Por lo tanto, la virtud de la obra redentora de Cristo es infinita. Entonces, esto quiere dar a entender el día de Pentecostés, porque el alcance de la redención es universal. Por eso envía a los discípulos. Yo me tengo que ir, dice Jesucristo, y yo los envío a ustedes para que sigan extendiendo el reino, no solamente en el pueblo de Israel, sino en el mundo entero. También Pentecostés inaugura aquel reino de Dios del que Jesús había hablado de una manera velada en el momento en que estaba para ascender al cielo, ¿verdad? Ese reino de Dios es: vayan, hagan discípulos míos a toda la gente. Por eso la iglesia se presenta como las primicias del reino, como el camino ordinario querido por Cristo para introducir a los hombres en la comunión con Dios. Entonces, las primicias quiere decir que la iglesia es la que tiene eh, toda la riqueza de la redención, porque el depósito de la fe que Cristo le dio a la iglesia es todos los bienes espirituales para que los distribuya pues a todos los hombres. En este sentido, la iglesia es sacramento de salvación para toda la humanidad, como ya le hemos dicho, ¿verdad? Muy bien, a ver, 3 y 2, 5. El número 5 de este apartado de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, son el tema de los nombres de Jesús. Durante su vida terrena, Jesucristo se atribuyó o dejó que le atribuyeran algunos títulos. Estos títulos en general explicaban su función a la luz del Antiguo Testamento, y que ya hemos visto un poco, ¿verdad? Cuando vimos todos los nombres de Jesús que se daban en el Antiguo Testamento y cuál era la expectación que tenía el pueblo de Israel cuando esperaban pues al Mesías, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Entonces, ahora nos vamos a referir a la relación que tienen estos nombres de Jesús eh, con su persona y con lo que dice el Antiguo Testamento. En primer lugar, lo que dice el Nuevo Testamento: Jesús, el Maestro. Jesús, sacerdote de la nueva alianza, dice San Pablo, y dice la carta a los Hebreos también. Jesús es Rey. Acuérdense el rótulo que le pusieron en la cruz a Jesús: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, ¿verdad? Y también Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Señor, Hijo de Dios, Dios mismo, porque el prólogo de San Juan dice que el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, los títulos de Jesús atestiguan claramente que las primeras generaciones de cristianos, los primeros creyentes, entendieron de modo cada vez más profundo el misterio de la persona de Cristo. Pero detrás de estos numerosos testimonios, lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles principalmente, y en las cartas de San Pablo y de San Juan. Entonces, detrás de todos estos testimonios tenemos que ver la fe de esta gente que, sostenida por el Espíritu Santo, llegó a proclamar a Jesús como Salvador y como Hijo de Dios, a tal grado que se jugaron la vida, y muchos de ellos dieron la vida. Principalmente los discípulos, decíamos la vez pasada, ¿recuerdan? Que ellos fueron capaces de dar la vida por Jesucristo. Toditos sus discípulos murieron por Él, derramaron su sangre por Él, fueron martirizados, a diferencia de San Juan. Acuérdense que San Juan murió ya viejito.
pero todos testimoniaron pues su fe en Jesucristo, dieron su vida incluso por ir a todo el mundo y proclamar la alegría del Evangelio, dice el Papa Francisco. El Papa Francisco es una maravilla en su Evangelii Gaudium, que es todo un recorrido de la pastoral de la iglesia para llevar a conocer a Jesucristo al mundo entero. Muy bien, el último apartado del capítulo cuarto, recuerden capítulo cuarto titulado Cristología Sistemática. El último apartado es la salvación, que es obra de Cristo, ¿verdad? Un poco de soteriología. Entonces, veamos en primer lugar la salvación en el Nuevo Testamento y en la vida de la iglesia naciente. Tendríamos que hablar de la primera iglesia, ¿no? Primero vamos a referirnos qué dice el Nuevo Testamento, después los Hechos de los Apóstoles, las cartas de los apóstoles, etcétera, etcétera. Comencemos entonces este estudio de la soteriología. Acuérdense que estamos hablando de la salvación, que es soteriología. Entonces comenzamos este estudio partiendo de lo que Jesús hizo por nuestra salvación. Entonces, comencemos. La salvación que Cristo le ha concedido al hombre es una realidad compleja que solo puede conocerse por aproximaciones sucesivas y también por analogías, por aproximaciones complementarias, por el procedimiento del estudio de la teología que vamos a ver, ¿verdad? En este procedimiento, para descubrir esa realidad compleja de Cristo, ya la encontramos en el Nuevo Testamento, y que no podemos alejarnos del Nuevo Testamento para comprender la soteriología, ¿verdad? El plan redentor de Cristo, la salvación de Jesucristo que nos concede a todos nosotros los hombres. Desde Adán y Eva, decíamos, porque la virtud de la redención de Cristo es infinita, desde Adán y Eva hasta el último hombre que nazca, hombre y mujer que nazca el día del juicio final. Número 1. La salvación en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? En el estudio del Nuevo Testamento, este Nuevo Testamento que estudia la salvación ofrecida por Jesucristo, requiere considerar su desarrollo comenzando por los testimonios más antiguos hasta los más evolucionados, ¿verdad? De San Pablo, la carta a los hebreos. Recuerdan que mencionamos los hebreos. La carta a los hebreos es una carta soteriológica. Y también los escritos joánicos, ¿verdad? Este San Juan que escribió maravillas de Jesucristo. Acuérdense que San Juan es el teólogo de los evangelios. Los evangelios sinópticos se diferencian del evangelio de Juan por eso, porque Juan es más teólogo que sinóptico. O sea, imitador de los otros. Este es puramente teología. El anuncio de la salvación contenido en los testimonios más primitivos de la iglesia es en verdad bastante simple. El anuncio es simple. Se refiere directamente a la resurrección de Jesús. Lo podemos constatar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, en el capítulo 34 y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 6. Lucas 24, 34 y Marcos 16, 6. Es un anuncio
totalmente simple. Jesús está resucitado. Ese es el anuncio de salvación, porque la resurrección de Jesús es el modelo para nuestra propia resurrección. Pero este anuncio remite claramente al anuncio de la muerte de Jesús. Entonces vamos viendo que primero se anuncia la resurrección, pero la resurrección significa que ha muerto, ¿verdad? Este anuncio es como una respuesta de Dios a la obediencia amorosa y paciente de Cristo, ¿verdad? La cruz, por lo tanto, nos ha abierto el camino a la gloria de la resurrección. No hay resurrección sin cruz, dice la Iglesia, dice el Papa Francisco, también lo ha dicho, y todos los pontífices lo han dicho. El camino de la resurrección es la cruz, hay que pasar por la cruz. Dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 24. Entonces, en virtud de la muerte, Jesús resucitado derrama el Espíritu. Ahí hay tres dogmas definidos en unas solas palabras. Jesucristo muerto, resucitado y derrama el Espíritu Santo. De esa manera trae a los hombres la bendición de Dios y la salvación. Trae a los hombres también la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Todos los elementos que abarcan la redención del hombre. Porque nosotros no podemos decir como los protestantes que Cristo ya murió y ya resucitó, por eso ya estoy salvado. No, porque eso es una doctrina protestante. Nosotros sabemos que ya estamos salvados, pero nosotros tenemos que aceptar la salvación, tenemos que entrar en un camino de conversión para el perdón de nuestros pecados y de un crecimiento espiritual para llegar a la estatura del hombre perfecto, Cristo Jesús. Entonces, así con esta verdad realmente, desde el principio los discípulos predicaron la muerte y la resurrección de Cristo y su valor salvífico. Recuerden que San Pablo dirá que para el mundo la cruz es una locura. Pero San Pablo nos dice, yo predico a un Cristo crucificado. Por supuesto que resucitado, pues. Pero sí, desde el principio los discípulos predicaron la muerte y la resurrección de Jesucristo y su valor salvífico. Por su parte, la enseñanza de San Pablo con el concepto de redención significa la liberación del hombre, la plena liberación del hombre, que es la liberación del pecado y de la muerte y su retorno a Dios, o sea, el proceso de conversión, habla San Pablo, ¿verdad? Todos estos bienes merecidos por Cristo a través de su muerte y de su resurrección. La sangre de Cristo, este es un tema hermoso que yo apelaría también a ustedes a que hicieran un estudio teológico de la sangre de Cristo. Se van a dar cuenta que todo el contenido teológico de la sangre de Cristo es una maravilla. Se los recomiendo. Hagamos un estudio teológico de la sangre de Cristo. Porque es parte de esa enseñanza de los apóstoles. San Pablo que habla de esa redención, liberación también del pecado y su retorno a Dios, que Cristo nos ha merecido por su muerte y su resurrección. Por su lado, la sangre de Cristo no es un precio que ha de ser pagado al demonio. Esto es bien importante que comprendamos, porque nos podemos enredar
con el concepto de redención, que ahí los protestantes se enredaron. ¿Qué significa la redención? Acuérdense que hemos dicho que para hacer esta cristología de la salvación, de la soteriología, tenemos que ir progresivamente, incluso por analogías, para que podamos entender la redención. Si nosotros nos vamos al diccionario y buscamos la palabra redención, significa que es el pago de un objeto que está empeñado. Váyanse a revisar las casas de empeño y la gente llega a recuperar sus prendas, sus joyas, todo lo que tengan en la casa de empeño, pagan el precio y le devuelven esa joya, si acaso es una joya que tenía empeñada. Ese es el significado de la palabra redención, un significado secular, digámoslo así, ¿verdad? ¿Qué cosa es la redención entonces? Ir a pagar el precio para recuperar una joya que está empeñada. Pasémoslo al lado espiritual, que es la redención. Pagar un precio para liberar a los cautivos del demonio, ¿verdad? A los cautivos. El demonio los tiene prisioneros con el pecado y con la muerte al ser humano. Cristo paga el precio. Pero ojo, Cristo no le paga al demonio nada porque no le debe nada. ¿Estamos claros? Jesucristo no tiene nada que pagarle al demonio. Al que Jesucristo le paga con su obediencia es al Padre, porque la esclavitud y la muerte y el pecado del hombre es por el acto de desobediencia de Adán y Eva. Eso es lo que nos separa de Dios. Por eso viene Cristo, para que con su obediencia elimine ese daño ocasionado a la justicia divina. Ya lo habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Que el pecado tiene obligación de reparar el daño hecho a la justicia y al honor de Dios. Entonces, Cristo viene a pagar el precio de la desobediencia obedeciendo. Cristo obedeció incluso padeciendo, dice San Pablo, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que, les repito, la sangre de Cristo no es un precio que Jesús pagó al demonio para liberar a la humanidad de la esclavitud. Tampoco es una reparación de la justicia divina lesionada por el pecado. Aunque se repara la justicia lesionada por el pecado, la sangre de Cristo es expresión de su más infinito y perfecto amor de Dios y al hombre pecador. Entonces ese es el sentido propiamente que tiene la sangre de Cristo, que se derrama para pagar un precio, pero no al diablo. Porque cualquiera diría, con el concepto de redención, que es ir a pagarle al usurero, irle a pagar el préstamo que te hizo por la prenda. Entonces vas a pagarle con crece ese crédito para que te devuelva tu joya. Jesucristo no le paga al usurero, al demonio. Es restituir la lesión hecha a la justicia divina
como una expresión de amor, amor infinito a Dios y amor infinito al hombre pecador. Por eso, por este sentido, casualmente Jesucristo es instrumento de expiación. Solo en cuanto que en Él tiene lugar la reconciliación de Dios con el hombre. Y es Dios mismo el que, en virtud de la sangre de Cristo, perdona gratuitamente los pecados de la humanidad y establece con ella una nueva alianza, la alianza de su sangre, ¿verdad? Que la introduce en la comunión de vida con Él. Entonces repasemos. Jesucristo, por su sangre derramada, es instrumento de expiación. Vayámonos al Antiguo Testamento. Cuando el sacerdote presentaba la ofrenda de los sacrificios de los animales, dice la Sagrada Escritura que el profeta o el sacerdote del Antiguo Testamento derramaba la sangre en el propiciatorio. Fíjense bien, ¿qué cosa es el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa donde estaban los arcángeles, la tapa que tapaba, valga la redundancia, el arca de la alianza. El propiciatorio es la tapa del arca de la alianza del Antiguo Testamento. Y con ese derramamiento de la sangre de los sacrificios en el Antiguo Testamento, se daba la reconciliación de Dios, o más bien del hombre, la reconciliación del hombre con Dios. Dios perdonaba los pecados. Ese mismo sentido tiene con Cristo. Jesucristo derrama su sangre no para pagarle a nadie, sino que por puro amor a Dios y al hombre. Por esa razón, Él es instrumento de propiciación. La palabra propiciación viene del propiciatorio, la tapa del arca de la alianza. Miren qué cosa más linda. Ahí se derramaba la sangre, ahí se derramó la sangre de Cristo como propiciatorio. Por eso es que, en ese sentido, es que reconcilia al hombre con Dios. No tanto por ir a pagar un precio, no tanto incluso por la reparación de la misma justicia de Dios, sino por amor. Entonces, tenemos que dar un salto en el concepto de redención. Jesús no pagó para ir a satisfacer un daño hecho a Dios, sino que lo hace por puro amor. Es parte del plan amorosísimo de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios se creó al hombre para sí mismo. Adán y Eva, antes de cometer pecado, ellos eran seres humanos totalmente en contacto con Dios, no morían. Por eso yo siempre he dicho que Adán y Eva dilataron miles y miles de años antes de caer en el pecado de desobediencia, porque ellos vivieron esa dicha de ser inmortales. Porque dirá San Pablo después, por el pecado entró la muerte en el mundo. Entonces, antes de cometer pecado, Adán y Eva dilataron muchos años viviendo con Dios. Miles, diría yo. Miles de años, diría yo. Porque acuérdense que la misma investigación arqueológica te habla de que el ser humano tiene millones de años. Entonces, para mí, Adán y Eva vivieron miles o millones de años porque no morían, porque ellos eran eternos. Cuando entró el pecado en Adán y Eva, sí, ya fueron envejeciendo y murieron. Por esa razón, entonces, Dios se crea al hombre para sí mismo, o sea, para que viva con él eternamente. Sin embargo, el hombre, por el pecado, cayó en la esclavitud de Satanás. Fue la consecuencia de su pecado la muerte. Entonces, el daño que se hizo a Dios por el pecado de Adán y Eva fue infinito.
no tanto por la cantidad del pecado que hemos cometido nosotros con el pecado original y el pecado de Adán y Eva, sino porque al que ofendimos es a un ser infinito. Entonces ese ser infinito se ofendió de una manera infinita y solamente un Dios podía restituir ese daño a la justicia de Dios, pero no por pagar precio a nadie, sino por puro amor. Por eso su sangre, repitámoslo de nuevo, es instrumento de propiciación. Esta es una palabra que yo quiero que se la graben bien. ¿Qué significa la palabra propiciación? Recuerden que nosotros en la coronilla de la Divina Misericordia hablamos, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Jesús, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ahí es donde tiene sentido la palabra propiciación, porque el lugar del Antiguo Testamento del propiciatorio donde se derramaba la sangre de los sacrificios de animales. Vayan y lean el Antiguo Testamento, ahí lo van a ver, cómo el sacerdote derramaba la sangre. En el altar quemaban el animal y el incienso, el humo subía hacia Dios. Y la sangre la derramaban en el propiciatorio, que es la tapa del arca de la alianza. Por eso Jesucristo, eh, reconcilia al hombre con Dios, porque Dios perdona de la misma manera que perdonaba gratuitamente al pueblo de Israel en la antigua alianza. Y con Jesucristo pues se establece una nueva y eterna alianza, porque será la única, quedará para siempre como la alianza en su sangre. Es eterna, la alianza de Jesucristo con nosotros es eterna. Esa nueva alianza que Dios hizo con el hombre a través de Jesucristo es eterna, porque Él muere una vez y para siempre, dice San Pablo, ya no morirá más. Y de esa manera nos introduce pues en la comunión de vida con Dios. ¿Y por qué te habla de comunión de vida? Porque ya con la muerte y la resurrección de Jesucristo ya la muerte fue vencida. Sin embargo, sabemos que el último enemigo a ser destruido el día del juicio final va a ser la muerte. Por eso yo sostengo, miren ustedes, aquí les voy a dar un dogma teológico que yo sostengo. Dice, yo creo que ayer o antier leíamos en las lecturas, no me acuerdo qué día de esto, pero fue tan reciente. Dice que cuando sea el juicio final, miren bien, cuando llegue el juicio final, el último enemigo a vencer será la muerte. Dice San Pablo, y los que estemos vivos, dice, no vamos a adelantarnos, por supuesto, a los que ya murieron. Pero sin embargo, dice, nosotros vamos a ser transformados. Significa que los últimos seres humanos, por supuesto, ¿verdad?, los que vivan en santidad, el día del juicio final, no van a morir, van a ser transformados, porque la muerte en ese momento va a ser vencida. Ya no va a tener poder sobre el hombre la muerte. Eso lo dice el Apocalipsis. Busquémoslo y leámoslo. No tanto el Apocalipsis, creo que San Pablo es el que lo dice. Porque dice San Pablo, vamos a presentarnos ante el Cordero, ¿verdad?, para el juicio final. Pero dice, primero van a resucitar los que ya murieron. Nosotros vamos a ser transformados. Significa que van a haber algunos seres humanos, el juicio final, no van a morir. Van a ser transformados, o sea, su cuerpo, sin necesidad de pasar por la muerte, van a ser espiritualizados. Por eso el dogma de
la Inmaculada Concepción de la Virgen y su asunción al cielo tienen un gran sentido de que por qué María no murió. Por este mismo texto que dice San Pablo. Acuérdense que María es primicia de todos los santos. Es la primera fiel modelo de la iglesia. Es la primera cristiana. Y es la primera que recibió todos los beneficios de la redención de su Hijo Jesucristo, porque ella iba a ser modelo de cómo nosotros íbamos a ser resucitados. O en el caso del juicio final, que los últimos que queden vivos, por supuesto, pienso yo, los más santos, no van a morir, porque tiene que haber un signo de la destrucción de la muerte. El último enemigo a vencer será la muerte, dice el texto. Si no lo han escuchado, búsquenlo en la Sagrada Escritura. Yo después les puedo mandar el texto. ¿Dónde es que dice San Pablo que los del juicio final, algunos no van a morir? Porque ya la muerte va a estar vencida. Entonces vamos a ser transformados, dice San Pablo. Los que estén vivos, dice, vamos a ser transformados. O sea, quiere decir que no van a morir. Por eso el dogma de la Asunción de María tiene un gran sentido, de que ella no murió. Pero este es un paréntesis, ¿verdad?, de mi reflexión teológica personal. Porque la iglesia no ha dicho nada. Sin embargo, la predicación de la iglesia, ese texto habla de eso. Y tenemos que tomarlo en cuenta porque es palabra de Dios también, no es un agregado de la Biblia, que como un Martín Lutero que le vino a agregar o cortar palabras a la Biblia. Aquí nuestra Biblia lo dice. Y si lo dice la palabra de Dios, es palabra de Dios y se ha de cumplir hasta la última coma de la Sagrada Escritura. Entonces, en este marco, ¿verdad?, se puede hablar también de sacrificio de Cristo, como el sacrificio del Cordero, ¿verdad?, pascual de la antigua alianza. Se puede hablar de sacrificio de Cristo. Pues está claro que Él derramó su sangre por amor, derramó su sangre por obediencia al Padre y derramó su sangre en solidaridad con los hombres. En la carta a los Hebreos, fíjense bien que aquí vamos a ver qué dice la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos se recogen muchas partes de la enseñanza de San Pablo. Por eso algunos escriturísticas le dan a San Pablo que él escribió esta carta de los Hebreos. Otros dicen que no, pues que es una carta de autor que no tiene nombre, ¿cómo se dice? Bueno, eso. Entonces la carta de los Hebreos algunos se la adjudican a Pablo porque tiene muchas partes con estilo de la enseñanza paulina. Pero también la carta de los Hebreos introduce también desarrollos característicos relevantes de esta soteriología. Se encuentra en ella, por ejemplo, en la carta de los Hebreos, referencia a la doctrina de la expiación de los pecados, en el capítulo 2, versículo 17 de la carta a los Hebreos. También se habla de redención en el capítulo 9, versículo 12 de la carta a los Hebreos. Entonces, tiene también matices particulares la carta a los Hebreos, derivados de la frecuente confrontación con los ritos sacrificiales de la antigua alianza. O sea, tiene mucha relación, muchos parecidos, muchos derivados de los sacrificios del Cordero Pascual, como lo hacía en la antigua alianza el pueblo de Israel. Así como también el carácter espiritual que tiene este sacrificio de Jesucristo, pero ya ofrecido por Cristo, su propio cuerpo, ¿verdad? Ya no el animal del Antiguo Testamento, el cordero, el becerro, etcétera, sino que ya en el Nuevo Testamento pues tiene un carácter espiritual porque es Cristo, es el que ofrece su cuerpo. Así, de esta manera, Él, Jesucristo, es mediador
Cristo se hace mediador del hombre, dice la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Acuérdense que Él, como padeció en su sangre, en su cuerpo, dice la carta a los Hebreos, Él nos comprende. Por eso se hace mediador, Él intercede. Llega a suplicar al Padre, Padre, yo voy a morir, ahora sí perdónalos, ¿verdad? Como lo dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, por esta razón Jesucristo también en la carta a los Hebreos se convierte en mediador. Mediador de una nueva alianza que ha sido ratificada con su sangre. Él derramó su sangre para ratificar la nueva alianza en su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Luego, por la resurrección se ha sentado a la derecha de Dios Padre, donde sigue intercediendo a favor nuestro. Por lo que la carta a los Hebreos, como conclusión, dice que la nueva alianza ha eclipsado la antigua alianza, o sea, ya ha sustituido la alianza nueva, la alianza en Cristo, la alianza en su sangre, ha sustituido la antigua alianza. ¿Cuál era la antigua alianza? Pues la alianza que hizo Dios con Abraham, que hizo una alianza. Después hizo una alianza con Noé. Después hizo una alianza con Moisés. Todas esas son alianzas que Dios iba haciendo con el hombre a manera pedagógica para que el pueblo de Israel fuera comprendiendo que Él quería ser nuestro Dios y Él quería que nosotros fuéramos su pueblo, como dice el Salmo. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. ¿Ve? Entonces, esta conclusión que hace la carta a los Hebreos es que la nueva alianza ha eclipsado y debe sustituir la antigua alianza, el antiguo rito, porque el sacrificio de Jesucristo tiene un valor definitivo, absoluto, infinito. Yo creo, aquí solo ponen la palabra definitivo, pero yo tengo que agregarle esas otras dos palabras. El valor del sacrificio de Jesús es infinito, absoluto y definitivo. Trae una salvación eterna. Y con esta salvación eterna, Cristo inaugura la escatología del presente. Estamos en los últimos tiempos. Cristo ya nos redimió. Tenemos la salvación y la redención y la resurrección y la gloria del cielo. Ya la tenemos en semilla, porque ya la tenemos que estar viviendo. Tenemos obligación como cristianos de vivir la escatología ya. Entonces Jesucristo inaugura la escatología. Jesucristo inaugura los últimos tiempos. Jesucristo trae una salvación eterna. ¿Por qué dice que es eterna la salvación? Porque Él muere de una vez para siempre y nos redimió a toditos, 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 desde Adán y Eva hasta el último que nazca. Miles y miles y miles de millones de personas ya están redimidas. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento está redimido por Cristo. Solo nos queda tomarla, ¿verdad? Porque Él no la da la fuerza, Él la ofrece. Y el que quiera la redención tiene que cogerla. Ustedes serán mis amigos, dice Jesucristo, si cumplen lo que yo les he mandado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es distinta a la redención protestante. ¿Se dan cuenta cómo los protestantes se enredan porque quieren? Porque aquí está claro todo. Si supieran interpretar a la luz del Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, podrían comprender y salvarse, porque muchos protestantes lastimosamente se están condenando. Hace poco murió el jefe porque yo no creo que haya sido ni siquiera pastor. No para de sufrir, sino que yo creo que sí, el para de sufrir de Managua, que se murió. Ese pobrecito le haber dicho, Dios, te me robaste la gloria, te enriqueciste,
Así que vete de aquí, malvado, no te conozco. Y que todo el mundo lo tenía por gran predicador. Pero desgraciadamente con esta cosa no podemos estar jugando. Jesucristo nos da un sacrificio con un valor infinito, definitivo, absoluto. Por eso su salvación es eterna, para todos nosotros. Y con nosotros inauguró los tiempos escatológicos. Miren qué relación más bonita la que tiene, pues, eh, la cristología con la escatología. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.